Hoy tenemos con nosotros a un portero que lo ha vivido absolutamente todo en el fútbol. Canterano en el Atleti, debut joven en la Liga, experiencias en Inglaterra donde llegó a ganar una FA Cup siendo titular, años en Premier con el Everton, enfrentándose a los mejores equipos del mundo, sobre todo al Big Six también. Regreso a España con el Betis, paso por la Premier de nuevo con el Leeds, aventuras en Arabia Saudí con un ascenso incluido y ahora defendiendo los colores del Estoril en Portugal. Un recorrido bastante increíble, lleno de grandes momentos, rivales de primer nivel y vestuarios con figuras muy reconocidas. Hoy en Frontal Rojo estamos con Joel Robles. Bienvenido, Joel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Y pues, también me acompañan por aquí Héctor y Arnau, que es su primera también entrevista que participa con nosotros. Bienvenido, Arnau. Gracias, aquí estamos un día especial, ¿no? Yo creo que con un gran invitado y a ver qué tal la entrevista. Bueno, por cierto, hay que decir también, primer portero y porterazo que tenemos en el canal, porque nunca habíamos entrevistado a un portero. Un placer, bueno, un placer entonces. Y segundo jugador ya en activo que entrevistamos, que bueno, al final, pues mira, vamos así subiendo también un poquito el nivel, también en cuanto a actualidad y nada, agradecerte, Joel, por pasarte hoy por aquí, por el canal. Nada, hombre, muchas gracias a vosotros por contar conmigo y nada, hacer una entrevista interesante. Sí, ya verás que sí. Bueno, pasamos un poquito por cómo empezaste en el fútbol y qué recuerdas de tus primeros pasos antes de llegar al Atlético de Madrid. Bueno, pues como todo niño, yo empecé con 5 años más o menos ahí en el Getafe, en un equipo de barrio que se llama Manzanares. Y luego pues a los 7 años me tuve que ir a Canarias porque mi padre, por trabajo, estuve un añito en el Mensajero, que es un club mítico de La Palma, de Gran Canaria, ¿vale? De La Palma. Y bueno, al año siguiente nos tuvimos que regresar y ya fue cuando empecé en las categorías inferiores del Getafe, que estuve 4 temporadas, desde Benjamines, Benjamín de primero, Benjamín de segundo, ya luego la etapa de alevines. Y ya en infantiles, pues fue cuando me firmó el Atlético de Madrid en esos momentos, que es la época que ya empiezas a jugar el torneo de Maspalomas en este caso, porque el de Brunete, como estaba el Atlético de Madrid en esa época en segunda división, no se podía jugar, pero sí jugué el de Maspalomas, que era en la época de diciembre, y ahí empezó mi trayectoria en el Atlético de Madrid desde los 11 años. Después ya, ¿cómo fue tu llegada a la cantera colchonera y tu progresión hasta el primer equipo del Atlético de Madrid? ¿Cómo recuerdas esa etapa? Bueno, pues bonita y al final pues agradecido principalmente por la oportunidad que me ha dado el Atlético de Madrid de darme pues la posibilidad de ser futbolista de élite y de primera división. Obviamente pues era un momento bonito porque cuando eres joven disfrutas y ves el fútbol de una manera totalmente diferente a lo que es realmente la élite, porque al final la élite es complicada, hay mucha competitividad, hay mucho nivel y uno tiene que estar preparado. Pero bueno, en esos momentos tenía la confianza del club, incluso en ciertos momentos pues me saltaba etapas de las que me tocaba porque me subían a categorías un poquito mayor a la que me tocaba y por supuesto muy agradecido a todos esos entrenadores, directores deportivos que confiaron en mí hasta llegar al primer equipo. ¿Y un entrenador que recuerdas así con cariño en tu etapa así de juvenil con el Atlético de Madrid? Bueno, yo creo que todos han aportado su granito de arena, sinceramente. Yo creo que lo que he comentado, me he sentido muy querido desde infantiles. Te doy detalles, en cadetes, por ejemplo, algunas veces pues me hacían la pretemporada con el equipo de tercera división, luego en pretemporada. En cadetes me acuerdo que un partido, casi acabando la temporada, me pusieron en el División de Honor, en el juvenil A, que al final son, pues si tú eres cadete, el juvenil División de Honor es juvenil de tercer año. Y bueno, son cosas que con el tiempo pues las piensas y las valora uno mucho más que a lo mejor en ese momento, bueno, que estás ahí enfocado, estás disfrutando y con el tiempo pues lo agradeces a esas personas que confiaron mucho en ti en esos momentos. Y uno de esas personas que confiaron bastante en ti fueron Ramón Marcote, que al final también fue uno de los que nos recomendó para entrevistarte. ¿Cómo es tu relación con él y cómo dirías que te ayudó a poder mejorar en el mundo del fútbol? Sí, nosotros a Ramón le llamamos Moncho y Moncho en esa época pues estaba ejerciendo de preparador físico. Sí, es verdad que Moncho pues, ¿qué pasa? Que este tipo de
preparador físico en ese caso a veces pues ejercen pues el juvenil A, cogen el juvenil A, el juvenil B y el nacional a lo mejor. Yo a él le cogí en juveniles y luego ya no creo que fue recordar en el segunda B. Y bueno, en esos momentos pues era preparador físico, tenía otra función, sé que ahora ya es entrenador principal y bueno, pues que obviamente que tenga suerte y que siga creciendo y a ver si tiene la oportunidad porque creo que es una persona que ama el fútbol, que puede aportar mucho a un equipo y a ver si tiene suerte de poder entrenar a algún equipo. Luego pasamos a la temporada 2008-2009, donde no sé por qué te adjudicaron también la Europa League que ganó el Atleti, pero no pudiste disputar minutos. Entonces, ¿cómo viviste tú esa temporada? ¿Y cómo viviste también la Europa League? Bueno, a ver, 2008-2009, bueno, yo creo que las fechas no son las correctas, disculpadme Bueno, por la corrección, porque yo cuando gané la Europa League, la primera fue la del 2010, ¿vale? sí, Que sí, fue la sí, esa, primera de esa todas. también, o sea, esa también está, Claro, pero también te han claro, adjudicado la otra. exacto, que es más adelante. La segunda es la siguiente, que fue la del Cholo Simeone, que creo que Correcto. es la temporada 2012-2013. ¿Por qué? Porque yo empiezo a jugar la previa de Europa League, Ah, vale. que es en verano. Normalmente las previas de Europa League es en verano. Lo que pasa es que yo en diciembre me marcho al Rayo Vallecano. No, perdona, me marcho a Wigan. Vale. No, ¿qué es? No, No, perdona, al primero el Rayo Rayo y Vallecano. luego viene el Me Wigan, voy sí. al Rayo, sí, sí, estoy confundiendo con la Copa del Rey. Me marcho cedido al Rayo Vallecano esos 6 meses, que es cuando pues ganan esa Europa League y me la ponen por haber disputado partidos en Europa League. Ah, vale. Y bueno, pues en ese momento pues contento de que un club que le ha costado mucho, porque lo que es el Atlético de Madrid ahora no era lo de antes. No, de Antes antes al no. Atlético de Madrid le costó muchísimo el poder reengancharse otra vez a la élite, porque es un club que pasó por segunda división, pasó dificultades económicas, plantillas que tenían buenas plantillas pero no cumplían los objetivos de entrar en Europa. Y bueno, pues conseguir esos títulos después de tantos años, porque el último fue creo en el 97, que fue cuando ganaron, conseguirlo en el 2010, pues fue tremendamente increíble y menos para un canterano como yo vivir esos momentos. Voy a preguntar así rápidamente el trabajo, por ejemplo, que ha tenido el Cholo, porque el Cholo ha estado, es el entrenador que más ha durado y sigue actualmente en el Atlético de Madrid. ¿Tú crees que el trabajo del Cholo ha sido fundamental en la historia actual del Atlético de Madrid? Porque quizá ha llegado a 2 finales de Copa de Europa, ha ganado al final grandes títulos, incluso la Supercopa, a un Real Madrid. ¿Tú crees que el Cholo realmente forma parte muy importante de la historia del Atlético de Madrid? Sí, por supuesto. Yo creo que la energía que trajo el Cholo fue fundamental. Y aparte, obviamente, pues una persona que conocía a la perfección el club, más la energía que traía, porque la afición le quería mucho al Cholo como jugador. Yo creo que se generó un ambiente espectacular. Pues mira, hasta el día de hoy que ya son creo que 13, 14, 15 años que lleva en el club, haber conseguido una estabilidad que es lo que necesitaba el club, sobre todo entrar en Champions cada temporada, que obviamente es el club, el objetivo a día de hoy de entrar en Champions para poder tener la ciudad deportiva nueva que han hecho, ir al Wanda, que lo han conseguido hacer nuevo, fichar el tipo de jugadores que tienen a día de hoy, sin sin entrar en Champions, créeme que todo eso no lo podría soportar un club. Y el Cholo pues ha conseguido, aparte de título, dar una estabilidad al club que ha podido pues conseguir todos estos objetivos y fundamentales. ¿Y cómo fue para ti debutar en Atlético de Madrid? Me imagino que siendo canterano y habiendo estado tantos años, sería una sensación especial, ¿no? Sí, por supuesto. Lástima que fue por una lesión de un compañero, porque fue la primera rodilla que se rompió Sergio Asenjo, la primera de ligamentos. Y bueno, pues el fútbol es así, a veces te llegan las oportunidades por este tipo de situaciones. Y bueno, pues también para que veas cómo en la vida, porque al final el último partido me tocó jugar en el Calderón, que fue cuando ganamos la Europa League, ya le presentamos a todos los atléticos la Copa y justamente contra el Getafe. Sí, verdad que no, perdimos además 2-3-0, que no nos estábamos jugando mucho, que al final, pues bueno, era más un día de celebraciones y muchas rotaciones.
Y bueno, pues agradecido al club por darme las oportunidades que me dieron de estar en el primer equipo. Luego en la temporada también 2010-2011 llega ya Simeone sustituyendo a Gregorio Manzano. Entonces te quería preguntar un poquito qué cambios notaste en el equipo respecto a la etapa de Gregorio Manzano, esa media temporada, a cuando llegó el propio Simeone. Nada, yo creo que fue un cambio radical. El equipo estaba, digamos, mermado, con malos resultados. De hecho, nos eliminó el Albacete, creo que estaba en esa época en segunda B, nos eliminó de la Copa, porque antiguamente la Copa del Rey era ida y vuelta. Y la vuelta nos eliminó en el Calderón y fue cuando ya despidieron a Gregorio Manzano y no os imagináis lo que fue el primer entreno que llegó el Cholo Simeone, me acuerdo, en la Ciudad Deportiva. Luego ya hicimos otro en el estadio que obviamente lo llenaron para ver la llegada del Cholo, y esa energía con la que vino pues consiguió hacer un equipo competitivo con grandes jugadores, que teníamos jugadores, digamos, de top de la Liga Española, y consiguió hacer un equipo muy competitivo hasta esa temporada que fue cuando se ganó la Europa League. Bueno, y después, como ya has comentado antes, ¿no? Tuviste que marcharte en enero cedido al Rayo Vallecano. ¿Cómo fue esta cesión? ¿Tuviste que salir a buscar minutos, ¿no? Por el nivel que mostró el GA, ¿y qué fue para ti la cesión al Rayo? Sí, en ese momento, pues bueno, estaba Courtois y Sergio Asenjo. Sergio Asenjo ya se había recuperado de la rodilla, entonces yo ya no tenía yo sabía que no tenía muchas posibilidades. Y bueno, pues pedí al Atlético de Madrid, sobre todo hablar al Cholo, que por favor me dejase salir, porque tenía una posibilidad de ir al Rayo Vallecano, que era un club que en ese momento estaba jugando muy bien, que estaba bien puesto en la clasificación, y bueno, a última hora se hizo la operación y estuve cedido los últimos meses, los 4 o 5 meses de temporada. Y bueno, pues el objetivo en ese momento del Rayo Vallecano era pues cumplir la salvación, y bueno, la cumplimos la última jornada contra el Granada, que nos estamos jugando los mismos el descenso, que finalmente fue cuando bajó el Villarreal, y los dos en Vallecas nos salvamos. Y bueno, pues obviamente agradecido al Rayo Vallecano, que fue quien me dio la oportunidad de disputar partidos en primera división. Luego te queríamos preguntar un poquito qué aprendiste también en esa experiencia fuera del Atlético por primera vez, jugando ya así a nivel profesional con el Rayo Vallecano. Bueno, pues en esa edad yo tenía 20 años, y bueno, pues al final jugar en primera división siendo joven, pues al final madurez, aprendizajes. Obviamente, pues digamos que en ese momento yo era un portero con poquita experiencia, y de eso estaba tratando yo, de poder coger minutos para poder volver al Atlético de Madrid con más minutos, con más confianza, y también verse uno si está capacitado pues para poder rendir en el Atlético de Madrid. Y bueno, pues por ciertas circunstancias y momentos, y también por compañeros que estaban delante tuya, volví al Atlético de Madrid. En ese momento pues Courtois, ya sabéis que el nivel que estaba mostrando el Atlético de Madrid que era top, y luego Sergio Asenjo, pues la verdad es que ahí prácticamente tenía casi las puertas cerradas, y yo no me conformaba con ser tercer portero. Y bueno, pues luego un poquito aguanté hasta ese comienzo de temporada, hasta enero otra vez, y ahí fue ya cuando me fui a Inglaterra, a Wigan, y así fue todo. Te iba a preguntar por la etapa del Rayo Vallecano, como fue tu primera experiencia así como portero profesional, ¿cómo eran los entrenos con jugadores como Michu, Diego Costa o Tamudo? Bien, la verdad es que encima eran jugadores que en ese momento estaban dando un nivel bastante bueno en el Rayo Vallecano. En el caso de Michu, sobre todo, que estaba haciendo muchos goles. Raúl Tamudo estaba en ese momento un poquito ya de vuelta, digamos. Pero bueno, Raúl, ya sabéis que en España ha sido un delantero goleador y internacional. Y luego Diego Costa, pues bueno, estaba recuperándose de la rodilla. Por eso fue la salida que fue cedido conmigo y con Jorge Pulido, que fuimos los tres del Atlético de Madrid al Rayo Vallecano. Y bueno, ahí fue cuando un poquito fue Diego Costa, pues la vuelta un poquito a la élite, a mostrar un gran nivel, y ya fue cuando ya se quedó
cuando ya regresó al Atlético de Madrid, cuando ya empezó su gran rendimiento y la explosión de Diego Costa. Va. Bueno, después, como ya has comentado antes, ¿no? A ti el título de la Europa League te pilló en el Rayo Vallecano cedido y, bueno, pudiste celebrar, ¿no? En doble medida la salvación y a la vez la Europa League. ¿Cómo fue la consecución de estas dos victorias en general de la temporada? Fueron dos éxitos, ¿no? Para ambos equipos. ¿Y cómo lo viviste tú? Sí, por supuesto, al final yo me fui cedido, pero al final pues perteneces al Atlético de Madrid y menos siendo canterano, que al final pues no te desvinculas en ese momento, por supuesto, bueno, ni a día de hoy, aunque han pasado muchos años, obviamente. Pero en ese momento, pues bueno, tú estabas rindiendo en el Rayo Vallecano, que era cedido, y lo que tenías que hacer ser profesional, mostrar tu nivel siendo joven, ganarte la confianza, tener minutos y por supuesto pues celebrar ese título tan importante y necesitado por el Atlético de Madrid. Y también un poquito por el tema de no terminar de jugar, porque estabas jugando todos los partidos con el Rayo y hubo un momento que mágicamente, no sé por qué, dejaste de jugar, no sé si es que te lesionaste o tuviste algún problema con Sandoval. No, en ese momento sí es verdad que las últimas 10 jornadas nos costó muchísimo, empezamos bien, pero las últimas 10 jornadas nos costó. De hecho, en las últimas 10 jornadas creo que conseguimos 4 puntos y por eso se nos complicó un poco el tema del descenso, ¿sabes? Al final... Y nada, decidió el míster cambiar porque yo también en los últimos partidos no estuve del todo fino y obviamente con derrotas y decidió ahora sigo del Rayo Vallecano y bueno, al final el objetivo era salvarnos y se cumplió y ya está, sin más. Y luego ya, si quieres, pasamos un poquito a tu regreso al Atleti, que como ya has comentado, ahí seguía Courtois. Entonces, te queremos preguntar un poquito por cómo era competir con él en el día a día y qué cosas te pudo llegar a enseñar durante esa etapa que estuvo ahí en el Atleti. Pues nada, yo de Courtois lo que siempre he visto. Bueno, es que Courtois yo creo que empezó como sigue ahora. Con una madurez, él vino con 19 años así, porque él es más joven que yo, un par de años, y vino con una madurez tremenda, porque él el año anterior había estado, creo que ganó la liga con el Genk de Bélgica, pero fue fichado por el Chelsea, fue cuando le cedieron al Atlético de Madrid 4 temporadas. Pero es lo que es ahora, una persona muy madura, un portero que da puntos a un equipo que tiene la capacidad de salvar fin de semana tras fin de semana y eso es lo complicado de la élite, ¿no? Al final, y por eso es uno de los mejores porteros del mundo. Pero bueno, muchas cosas positivas de él, obviamente también de otros compañeros. Pero Courtois yo me quedo, pues eso, la madurez y la frialdad con la que vivía con 19 años, pues esos momentos en Atlético de Madrid. Y después también, por ejemplo, siendo tan joven, ¿cómo llegabas a competir por la titularidad, como ya hemos dicho, con Thibaut Courtois o, por ejemplo, con De Gea? ¿Cómo es, aparte de esos momentos también como portero, el llevar esas emociones? Porque quizá, bueno, hay dos porteros que están jugando y tú a lo mejor no estás jugando tanto como otros. ¿Cómo es eso? Al final tú subes de la cantera y bueno, vienes de jugar y ahí es cuando ya te pega, digamos, un tortazo de lo que es la realidad del fútbol de élite. En ese momento tú eres joven, eres impaciente, pues bueno, situaciones que suelen vivir los jóvenes, que ahora yo con más experiencia y con más años, pues uno es consciente. Y bueno, yo personalmente, ¿no? Y te lo digo ahora con sinceridad, yo creo que yo no estaba preparado para ser portero del Atlético de Madrid. Podía ser, pues a lo mejor segundo portero, jugar algunos partidos de que pasase algo o qué tal, pero no realmente pues ser portero del Atlético de Madrid con esa continuidad. Obviamente, pues también el tema de la confianza, que un entrenador confía en ti tiene que ver mucho, pero pensándolo yo creo que no estaba preparado mentalmente para lo que conlleva ser portero del Atlético de Madrid, un club top. Y bueno, pues son aprendizajes que me han servido, pues a día de hoy, pues en ese momento, o seguir la carrera que he tenido hasta el día de hoy. Quiero preguntarle también una cosita, también ya más que nada por curiosidad, ¿cómo es la soledad del portero? Porque mucho hablamos de los jugadores que celebran, pero por ejemplo,
pongamos el contexto, metes un gol en el último minuto, todo el mundo se va a celebrar y ahí está el portero celebrando suyo. Quizá la soledad que tiene un portero, tiene muchísima presión la figura del portero al final, porque es el que evita que pasen goles. ¿Cómo se lleva esa soledad siendo portero y cómo es trabajar el día a día? Bueno, principalmente yo creo que el portero pues tiene que tener personalidad, porque pues bueno, el portero sabes que tiene que mandar, porque mandando en muchas situaciones impides que pueda haber situaciones de gol o de remate o lo que sea. Y luego, sobre todo, pues el tema de la concentración. Al final, como bien has comentado, un delantero puede fallar 15 veces, no pasa nada, el equipo gana, nadie se lo olvida, pero si tú tienes un error y te vas 0-1 en el Calderón, que era, bueno, pues la afición apretaba, o en el Villamarín, pues todo el mundo se acuerda muchísimo, ¿no? Y bueno, yo creo que son parte fundamental de la vida del portero, la concentración, tener personalidad. Luego, obviamente, cada portero tiene sus características. Hay porteros que son un poquito más fríos, más tranquilos, otros que son un poquito agresivos, quiero decir, a la hora más agresivos a la hora de ser más nerviosos. Y bueno, cada uno tiene sus características y bueno, pero principalmente, y para mí lo más importante, es la concentración. Al final puedes pasar un partido 80-85, que pasa mucho en la Premier, y el partido empieza a partir del 88 y ahí es cuando te toca estar preparado para impedir pues que te metan gol y estar preparado, porque igual te toca sacar 2-3 bolas, que son las más importantes, las que te pueden dar los 3 puntos. Luego pasamos ya un poquito a tu etapa en el Wigan, y es que tras no contar del todo para Simeone, y seguramente tú tampoco, o sea, tú querer el tener minutos, llegas como cedido a la Premier, a un Wigan que estaba vivo ahí en la FA Cup, en la Premier bien, y al final es que ganas esa FA Cup jugando como titular contra todo un Manchester City que estaban Agüero, Silva, Touré, Company, Joe Hart, entre otros. Entonces, ¿qué recuerdas de aquella final histórica? Pues imagínate, ir a Inglaterra el primer año, acabar jugando en la Premier, qué lástima que descendimos, y ganar un título tan importante como es la FA Cup con un equipo pequeño contra un club tan grande como el Manchester City, y de la manera que ganamos, porque yo creo que hicimos un buen partido como en fútbol, y yo creo que también metimos gol en el momento adecuado porque no les dio tiempo a reaccionar, metimos casi en el 90 de córner. Y pues eso, el descuento fue cortito y no le dio tiempo de reaccionar. Pues imagínate, yo creo que eso va a ser parte de la historia del club, que ojalá me confunda, pero puede ser que ya el Wigan ya no tenga la capacidad de poder ganar un título más en su vida, y ganar esa FA Cup con Wigan, con Roberto Martínez, con esos compañeros que tuve esa temporada, pues va a ser para el recuerdo para los jugadores y obviamente para los aficionados. Y bueno, como has comentado, además fue una de las primeras experiencias junto a la del Rayo, ¿no? Que fuiste importante. ¿Y qué supuso para ti, siendo tan joven e importante en ese título, ganarlo? ¿Cómo fue para ti? Bueno, pues mira, después de los años, digamos, complicados, ¿no? Porque al final estar en el banquillo y sin minutos no es nada fácil. Y tener la oportunidad y, digamos, aprovecharla y disfrutar en ese momento, pues lo saboreé muchísimo, porque es lo que te digo, ganar un título con un equipo pequeño como Wigan no es nada fácil. Y se consiguió, y bueno, la verdad es que fue una etapa cortita, pero la disfruté un montón y fui 6 meses muy feliz en Inglaterra, que fue además mi primer año por la Premier League. Y bueno, con lo que has comentado todo y la importancia, ¿crees que la FA Cup, que además es un título que allí en Inglaterra tiene mucha importancia, crees que fue uno de los momentos más bonitos de tu carrera? Sí, uno de ellos. Obviamente ya he tenido más años después de eso, porque ya han pasado 12, 13 años de esa época, pero sí, yo obviamente lo subrayaría, porque es una época con 22 años. Fue que gané la FA Cup, encima la jugué, la disfruté y la verdad es que bueno, es una parte importante de mi carrera, que yo creo que también fue lo que me dio pues
algo de nombre en la Premier. Incluso, pues bueno, Roberto luego pues fue a Everton y me llamó. Y con... Vete, Héctor. Yo te quería preguntar sobre todo porque sabemos que todas las finales, sobre todo de copas y tal, ahí se juegan en Wembley, que es al final el estadio donde juega la selección nacional inglesa y todo eso. Te quería preguntar si siendo tan joven, mucha gente, varios futbolistas han dicho que les ha sorprendido Wembley. ¿Te sorprendió Wembley? ¿Cómo es el estadio en sí, el público en general o un campo? Sí, no, por suerte en España tenemos grandes estadios. Al final yo estaba en el Atlético de Madrid y en el Calderón es un estadio clásico, pero se vivió un ambiente espectacular. Y bueno, otros estadios, Bernabéu, Camp Nou, no sé, estadios, obviamente ahora pues prácticamente todos los clubes de primera división tienen unos bonitos estadios. Entonces, pues bueno, sorprende no, pero sí es bonito, es un estadio bonito y además que en la FA Cup obviamente como te dan 50-50, digamos, la afición, si es verdad que nosotros tenemos una afición más pequeñita, entonces se notaba mucho la del City con la del Wigan, pero es un estadio que cuando juegan en este caso finales, pues se crea un ambiente muy bonito porque se ve en la mitad de cada campo pues del color de su club y bueno, pues y también saber por qué jugar una final en Wembley, esa importancia con la que conlleva, pues lo disfrutaba mucho y la verdad es que es bonito vivir esos momentos. Y ahora vamos a pasar a tu etapa con la selección española, la sub-21 y tal, que vamos a preguntar un poco también cómo es jugar con la selección, las categorías inferiores y tal, porque me parece una etapa pues muy curiosa de tu carrera. Ese mismo verano, como ya hemos comentado, fuiste internacional sub-21, es una generación muy buena de futbolistas. ¿Y qué significó para ti vestir la camiseta de la selección española en esa etapa, en ese verano? Bueno, por suerte y agradecido también, pues he vivido prácticamente desde sus 16 que se empieza con las categorías inferiores, pues ir creciendo. También como me tocó De Gea, pues bueno, ahí sus 17 va el europeo, yo dejo de ir, luego vuelvo a engancharme otra vez, pero bueno, eso era otra etapa. Y justo fue el año también pues que ganamos la FA Cup. Pues justo ese mismo verano también gané el Europeo Sub-21. Si es verdad que yo no estaba participando, jugué los previos a llegar a la Eurocopa algún partido, pero el número uno era De Gea. Pero la verdad es que lo disfrutamos muchísimo, más que nada por los compañeros que había, porque la verdad es que estábamos deseando todos ir a la Sub-21 cuando daban los parones de selecciones, porque había un vestuario espectacular y yo creo que fue una de las claves, la alegría que había. Y luego que decirte, pues el tipo de jugadores que habían en esa selección, porque la generación de entre el 89 y el 92, prácticamente ha habido una generación espectacular de jugadores que han estado en prácticamente los mejores clubes de Europa. Y bueno, esa final que ganamos a Italia, creo que fueron 4-1, Sí. pues, fue un espectáculo, digamos, la diferencia que había respecto a las otras selecciones. Te iba a preguntar también un poquito porque obviamente, como ya has comentado, estaba De Gea también. Entonces te quería preguntar un poquillo sobre cómo era compartir todo el rato vestuario con De Gea y que todo el rato fuera en el titular. ¿Os llevó ahí bien al menos o...? Sí, por supuesto, y además nos hemos seguido viendo en Inglaterra los siguientes años, hacíamos mucha vida juntos. Y bueno, al final, pues uno es consciente del rol que tiene. Obviamente en el Atlético de Madrid en un año y medio tuvo la capacidad de hacer con 19 años y al año y medio irse al Manchester United. En la época del europeo ya estaba en el United. Ha sido el jugador que más veces ha ganado el mejor jugador del año en el Manchester United, que fueron 6-7 veces. Eso no lo ha conseguido nadie de momento en el Manchester United. Así que uno también obviamente es consciente de que estaba viviendo un gran momento De Gea, lo que obviamente le estaban, digamos, preparando para dar un salto a la absoluta. Y así fue. Y en la temporada pasada, cuando estuvo en la Fiore, ¿tú ibas hablando también con él ahí y tenías contacto de ir viéndolo? Sí, unas veces hemos charlado un par de veces, sí, hemos charlado. Y bueno, la verdad es que me dijo que quería probar la serie A, tuvo la oportunidad de la Fiore y bueno, está mostrando un gran rendimiento en Conference.
estuvieron ahí, que justo se enfrentaron contra el Betis. Y creo que a día de hoy, el año y poquito que lleva allí, porque no olvides que ha estado parado un año prácticamente de Gea, y ha vuelto pues a disfrutar y a mostrar el nivel que siempre ha mostrado David De Gea, que para mí ha sido muchas veces injustamente criticado en España, porque bueno, errores han tenido todos los porteros y los vamos a tener. Los va a tener Unai Simón, los va a tener Joan García, que lo ha tenido hace poquito en el Barça, y mira el nivel que está mostrando. Yo creo que al final forma parte, pero bueno, él en ciertos momentos ha tenido unos fallos y para mí ha sido injustamente criticado. Sí, es bastante injusto, ¿no? El tema, por ejemplo, de que, yo qué sé, al final la gente, todo el mundo ve el Mundial. Aquella tanda de penaltis contra Rusia, pues ahí fue muy, muy, muy criticado. Pero a mí De Gea en la Premier League siempre me ha parecido como de los mejores porteros que hay, y es un gran portero. Yo sinceramente he tenido compañeros y si miras mi carrera, prácticamente todos los compañeros que he tenido a mi lado han pasado por selecciones absolutas. Vamos, es que prácticamente todos han sido internacionales. Y lo que tú ves de De Gea, por ejemplo, las características que tiene De Gea no las tiene Courtois. Son top los dos, son diferentes. Pero yo he visto paradas de David de una agilidad y estéticamente que pocos porteros las pueden hacer. Pero bueno, así es el fútbol. También estaban en la transición del cambio de Iker con él. También, quieras que no... Claro, es que pues, eso pica ahí. Exacto. Tener ahí a Iker por detrás y que le sienten y juegue De Gea conllevaba también esa presión y bueno, pero bueno, yo creo que la carrera de David se tiene que estar muy contento de todo lo que ha conseguido, lo que ha vivido, ganando Premier, siendo internacional, incluso a día de hoy con la Fiore, seguramente que esté muy feliz. Luego también compartiste vestuario durante el Europeo Sub-21 con Íñigo Martínez, Bartra, Carvajal, Nacho, Isco, Coque, Canales, Iyarramendi, Muniain, que si Thiago, Morata, Sarabia, o sea, un all-star, como ya has comentado antes. ¿Tú cuál crees que fue la diferencia con el resto de selecciones, aparte de las estrellas, para marcar tanto la diferencia e ir tan sobrados durante todo el torneo? Tú mismo has dicho, mira los nombres que has dicho, uno en el Barça, otro en el Madrid, otro en el Chelsea. Es que al final estamos hablando de jugadores que en ese momento dieron saltos a equipos top de Champions League. Y pues se juntó, y más lo que obviamente te enseña la selección española. Obviamente la escuela de la selección es prácticamente la del Barça, digamos. Desde pequeñitos nos han enseñado a que la selección española tiene que jugar bien a fútbol. Y la verdad es que teniendo estos tipos de jugadores, pues era mucho más fácil ejecutar ese tipo de fútbol. Y así era. Imagínate tener a Thiago Isco en el centro del campo con Iyarra. Es que, pues, imposible que te quitasen la pelota. Y claro, y encima luego te entraba o Camacho o Coque y venga, y a seguir jugando. Claro, en esos momentos Camacho tenía más experiencia porque Camacho debutó más joven, sí, pero Coque estaba ahí empezando porque sería su primer año y poco en primera división. Entonces, pues imagínate, y luego pues si ves a día de hoy estas generaciones que ya tenemos 34, entre 33, 35, que están todo lo que han conseguido en sus clubes y lo que han ganado. Luego pasamos ya con tu etapa en el Everton, y es que tras el Europeo llegas aquí al conjunto Blue. ¿Qué te convenció para dar ese paso? Que supongo que el entrenador, como ya has comentado antes, tuvo bastante que ver, pero ¿cómo te convencieron? Sí, pues la llamada de Roberto. Al final, con un entrenador que ha sido feliz, que ha confiado en ti, y pues es verdad que en ese momento tenía otras ofertas. En el momento que firma por él, porque fue a los pocos días de haber firmado por el Everton, me llama. Me dijo que me quería llevar a Everton y es imposible rechazar cuando un entrenador con el que has sido feliz, que te ha puesto, rechazarle es complicado. Y también obviamente pues al club donde ha ido y te han llamado, un Everton que es un histórico de Inglaterra, el proyecto que había, porque el Everton de ahora no es el de esa época. En esa época todos los años teníamos que pelear por entrar en Europa. Y ahora sí, incluso he jugado Europa con el Everton.
y pues imagínate, era un paso en mi carrera fundamental y fue también por los motivos que fui allí. Tú has dicho, te llamaron y en tu primera temporada con el Everton clasificáis a Europa League. ¿Y cómo viviste ese año? Ese año, porque recién fichar y quedar quinto es muy buen puesto. Sí, bueno, no fue nada fácil ese año porque, bueno, tú cuando llegas a un club, de haber jugado el año anterior, las expectativas mías interiores pues son máximas de que vas a jugar, va a ir todo bien, tal, y no se dio así como uno quería. ¿Por qué? Porque estaba Tim Howard, que era un mítico del club, que justo esa temporada hizo un año espectacular. El equipo consiguió 72 puntos, que fue récord histórico del club, pero entramos en Europa y jugué, creo que fueron 7 años. No fue nada fácil ese año. E incluso en ciertos momentos le dije a Roberto que me quería marchar y tal, porque bueno, uno se calienta, uno quiere más y Roberto en todo momento, cada vez que charlaba, pues sigue trabajando, me mostraba tranquilidad y bueno, sí es verdad que hasta prácticamente el tercer año no fue cuando ya me puso, nos cambió y ya me puso. Luego también en FA Cup, recuerdo esa misma primera temporada, el partido de cuartos en FA Cup contra el Arsenal de Wenger, de Özil, donde perdéis al final 4-1. ¿Qué recuerdos tienes de ese encuentro? ¿Cómo de buenos eran ese Özil, Arteta, Giroud, Cazorla antes de las lesiones también estaba por ahí? ¿Cómo fue vivir ese partido? Pues la verdad es que cada vez que he ido al Emirates me han clavado 3-4 goles, porque al final siempre ha sido un club pues con jugadores excepcionales de mucha calidad y jugar en su casa. Es que siempre he ido con el Everton, fui con el Wigan, he ido con el Leeds. En el Leeds no jugué, pero fui y son estadios que muy muy complicado, porque es que además siempre ha sido un equipo pues que han jugado bien, como están jugando ahora con Mikel. Y la verdad es que, bueno, pues qué decirte, es un club de Champions, un equipo que cada año pues tiene la capacidad de firmar a los mejores jugadores y ha sido para mí uno de los estadios que cada vez que he ido junto a Anfield, que cada vez que hemos ido pues 3-4 goles está llevado. ¿Y cómo era jugar cada 2 fines de semana en Goodison Park? Estamos hablando de uno de los campos más históricos, ¿no?, de la Premier League. ¿Y cómo era el ambiente allí? Bueno, pues la afición de Everton es espectacular. El Liverpool es muy parecido a la afición de cómo lo vive en Sevilla la gente, tanto el Betis como el Sevilla. Pues allí el Everton y el Liverpool, con obviamente esos derbis y cómo lo vive cada uno. Exacto, son aficiones muy calientes. Y la verdad es que la afición del Everton, pues tanto como iba bien o mal el equipo, obviamente a veces si va mal el equipo pues te abuchean un poquito para que aprietes, pero nunca te dejan tirado. Nunca has visto Goodison Park vacío porque los resultados iban mal. Al contrario, el fútbol inglés tiene eso, que te apoyan hasta el último partido si has descendido igual. Y te voy a preguntar también, aprovechando que has hablado de los derbis, tú has jugado varios derbis y además muy buenos, como puede ser el Everton-Liverpool, el derbi de Madrid, si no mal recuerdo, creo que también has jugado alguno. ¿Qué es tu recuerdo, por así decirlo, así una anécdota que hayas tenido en algún derbi, que digas tú, esto es increíble o no me lo puedo creer? Esto es que tú imagínate Liverpool y Sevilla Betis, es que son, yo creo que muy similares respecto a las aficiones, porque es que son todas aficiones que son, digamos, agresivas en el buen aspecto, ¿sabes? Y lo viven increíble. Yo lo he visto de la parte de Atlético de Madrid, la del Everton y del Betis. Es que imagínate esas tres aficiones. Obviamente, pues cada derbi ha vivido diferentes situaciones. Pues bueno, la del Madrid, pues bueno, en esos momentos que estaba yo, eran los momentos que costaba muchísimo ganar al Madrid, ¿no? Que cada temporada, hoy es el año, llegabas en el minuto 5 y ya te había metido gol Ronaldo, y la verdad es que se te complicaba. Pues en Betis, pues bueno, también hasta los últimos años, pero también llegabas con esa energía de este año sí,
llegaba a Sevilla y te ganaba. Y en el Everton, pues bueno, en Goodison sí, creo que se han sacado mejores resultados, pero en Anfield igual. En Anfield hasta hace bien poco pues llevaban creo 11 años sin ganar en Goodison. Y creo que en los últimos años, yo creo que en Goodison, en Anfield habremos empatado un partido. Yo los años solo empaté un partido, el resto los perdí. En casa sí que empatamos algunos y la verdad es que, bueno, sí es verdad que por suerte, por mala suerte, justo los equipos que estaban enfrente pues han sido clubes que han ganado muchos títulos, que a lo mejor estaban un pasito más que en el propio club que estaba yo. Y después te quiero preguntar también por el tema, ¿viviste el derbi, si no mal recuerdo ahora, tirando de memoria, el derbi Betis-Sevilla en aquella Copa del Rey caliente, que le tiran el palo a Joan Jordán? No sé si sabéis algo o cómo lo viviste desde tu punto de vista. Aquel derbi tan caliente, que si se paraba el partido, que si no. Sí, hace poco además hablé del tema y bueno, ha causado un poquito ahí revuelo. Y bueno, a ver, yo lo dejo claro, yo no tengo nada en contra con Joan, ¿sabes? Pero bueno, independientemente de esto, yo creo que se hizo un poco el paripé, sinceramente. Que obviamente la aficionada del Betis está mal hecho y tirar un palo en un partido de fútbol o intentar agredir a una persona, eso jamás se puede aceptar, obviamente, pero lo que pasó después lo sabemos todos perfectamente, pero bueno, tampoco quiero darle más vueltas. Hace poco, pues bueno, recibí algún palito que otro de, bueno, pero aficionados del Sevilla, ¿sabes? Porque se creen que puedo estar a favor de que un lanzamiento está bien, ¿no? Lo primero que está claro es que eso está muy mal, pero las consecuencias que fueron después, creo que no fueron señores en ese aspecto para mí. Pero bueno, ahí se quedó, la jugada creo que le salió mal, porque se jugó al día siguiente y encima les eliminamos, con lo cual, y fue el año que ganamos la Copa del Rey, con lo cual salió bien al Betis y eso para mí lo más importante. No, sí, siguiendo un poquito la tónica de los derbis, entiendo que tú eres colchonero, ¿no? Sí, claro, y del Getafe también. Vale, sí, y bueno, luego también te preguntaremos sobre el tema del Getafe, pero sí. ¿Cómo viviste tú este último derbi y cómo celebraste el tema de la manita? Pues imagínate, más que nada porque venía con muchas críticas, el Cholo, el equipo, porque al final tú estás viendo la plantilla y yo creo que ya la gente del Atlético de Madrid ya se ha cansado un poquito del tercer puesto y quiere, digamos, poder disputar con el Barça y el Madrid, pero bueno, también el Cholo lo deja bien claro, los otros dos equipos son buenos monstruos y no es nada fácil. Pero viendo los jugadores que tienes en plantilla, pues ya la gente quiere más, pero dentro de la dificultad. Y bueno, tener la capacidad de meter 5 al Real Madrid y meter 5 ayer al Eintracht, yo creo que ahí muestra un poco pues la capacidad que tiene el Atlético de Madrid de hoy. Y bueno, vamos a ver cómo va el año, pero sí, obviamente sabes que los derbis y meter 5 al Real Madrid en el Wanda, pues yo creo que va a ser muy especial, ha sido muy especial para todos, pero sobre todo para los aficionados. Ahora, y volviendo un poquito del Everton, que me he quedado con las ganas de preguntarte por el tema de Tim Howard o Stekelenburg, ¿cómo fue primero esa rivalidad con Tim Howard? Bueno, pues Tim yo no le conocía personalmente y bueno, era muy competitivo. Conmigo era competitivo, pero a la vez buena persona. Obviamente él pues estaba pasos por encima por experiencia, porque ya conocía el club, pero me enseñó, aprendí muchas cosas con él y él también ya prácticamente ya los últimos años estaba acabando su carrera, que fue ya cuando se regresó a Estados Unidos ya para acabar su carrera. Y bueno, la llegada de Stekelenburg, igual, también ya estaba finalizando su carrera, pero bueno, Ronald Koeman le conocía del Southampton y se lo trajo. Y bueno, me tocó remar, como en toda mi carrera, que me ha tocado remar mucho y en muchas situaciones empezar el banquillo y luego pues trabajar duro para acabar jugando en muchos clubes con los que está ha sido así. Pero bueno,
por suerte, creo que he sacado muchas cosas positivas de competir contra este tipo de porteros. Luego, finalmente, con Pickford, cuando llegó, ¿dirías que esa llegada provocó tu salida del Everton al ver que ni tú ni Stekelenburg teníais minutos en Premier? Sí, por supuesto, era mi último año de temporada, mi quinto año. Sí, verdad es que me ofrecieron renovar antes, pero ya cuando me dijo Ronald, me llamó a la oficina, Ronald Koeman me llamó y me dijo la temporada que viene va a venir un número uno. No me dijo el nombre porque obviamente no tal, pero para que lo sepas y tal, fue Franco y le dije, bueno, pues, Tocará mister, por competir. favor, ayúdame para salir Bueno, la temporada siguiente y tal, y finalmente me quedé. Y bueno, cumplí mi último año de contrato, jugó Jordan Pickford, yo jugué 2-3 partidos de Europa y tal, y ya finalicé la época de Everton, que ya fue cuando ya me fui al Betis. Y también te quería preguntar así rápidamente, terminando así un poquito con el Everton, tras las lesiones, bajabas a jugar con el Everton sub-21. ¿Cómo era ese proceso mental de volver a coger el ritmo competitivo después de estar lesionado y volver a subir al primer equipo? No era por lesiones, ¿vale? A lo mejor la gente. Normalmente se suele hacer para coger ritmo, ¿vale? Yo lo que hacía, pues cuando estaba en este caso de número 2 y se acercaba la Copa, que sabes que más o menos te va a dar las oportunidades, pues lo que hacía era jugar partidos del sub-21 para pues, tener ritmo, distancias. Lo que sí, a lo mejor yo ponía las condiciones que si podía ser partidos que jugásemos en Goodison Park, contra el equipo ya da igual, pero sí en Goodison Park, por el tema pues que sea un poco estadio de élite y conocer un poco pues la medida, estar un poco y era principalmente por eso. Lo he hecho en el Everton y también lo hice en el Leeds sin ningún problema. Lo que pasa es que aquí en España no se está acostumbrado a eso, más que nada porque pues, posiblemente ni se pueda. Pero cuando van un español a Inglaterra y le ofrecen esa posibilidad para tener ritmo, unos por lesión, otros porque a lo mejor vienen de no jugar poquitos minutos, les extraña muchísimo, incluso se sienten como atacados. Y yo al contrario, al que ha venido le he dicho, Aldo, porque te va a venir, no porque si metes hat-trick te vaya a valer para algo, sino bueno, por ti, por sentirte que estás apto para poder competir y también pues esa mejoría física que uno necesita para estar activo al nivel de los compañeros que suelen jugar cada domingo. Pues está muy bien esta medida, no lo conocía. Sí. Al final... Sí, allí se hace mucho. Allí juegas contra el Southampton sub-23, puede ser que te encuentres 3-4 jugadores del primer equipo, o como allí la liga de filiales funciona así, y puede pasar. Yo he jugado, pues, entre unos y otros, habré jugado 7-8 partiditos fácil con este tipo de equipos. La inscripción será la misma, ¿no? Quizá cuando te inscriben en la Premier puedes bajar sin problema. O hay que sí, no sé cómo será exactamente la ley, pero sí, posibilidad tienes y yo creo que es una buena oportunidad. Por ejemplo, aquí en Portugal creo que va por edad. Creo que tienes que ser sub-23 para abajo o algo así. Yo no puedo bajar ahora con 35 al filial, por ejemplo. Pero yo creo que es algo que ayudaría. Lo que pasa que, bueno, en España a lo mejor se lo tomarían como que algunos clubes se van a aprovechar o no lo sé. No sé cómo, porque ya se estaban quejando con los filiales. Imagínate si baja uno del primer equipo a un filial, la que se liaría. Claro, es que aquí en Liga de Filiales aquí se ha estructurado por federación. Exacto, y ha habido muchas críticas, pero bueno, ya creo que ahí están los filiales, digamos, fichando más sub-23 y cosas así, y bueno, pero bueno, ya sabes que al final cada país llevan el fútbol de manera diferente. Luego te quería preguntar un poquito sobre Coleman, ya que hoy en día es un One Club Man de estos de ya como consolidados, ¿vale? En Premier League, pero en su momento cuando estabas con él tampoco se podía llegar a pensar que podría ser un One Club Man. Entonces te quería preguntar un poquito en cómo era él en los entrenamientos y los partidos, con alguien que sentía tantísimo los colores. Seymour llegó por 60.000 libras al club. De hecho, tiene una canción que le llaman 60 grams Seymour Coleman, porque llegó de, no sé decirte, de un equipo de, no sé, de primera red o así, llegó. Sí. Y bueno, era pues un muy tipo joven, con ¿no? mucho.
mucho carácter dentro del campo. Y luego fuera de campo era la hostia, era una persona súper tranquila. Lo que pasa que era entrar a la línea hacia adentro y le cambiaba la cabeza, que le suele pasar, hay muchos compañeros, lo he vivido. Y luego como lateral pues era muy intenso, con bastante recorrido y la verdad es que ha dado mucho y terminará siendo asistente, entrenador del Everton seguro. Ya el año pasado, cuando ya echaron al manager, creo que Leighton Baines y él fueron los entrenadores para un partido o dos de Premier. Y bueno, la verdad es que he vivido muy buenos momentos con él y es un gran jugador y gran persona. Y otro jugador que también destacó mucho en el Everton, que coincidió contigo, fue Lukaku, ¿no? Que explotó cuando estabas tú también en el club. ¿Cómo viviste esa explosión y qué opinas también de él como persona? Sí, además lo viví perfectamente porque fue cuando él pertenecía al Chelsea, que fue un año cedido al West Brom, y luego ya otra vez cedido, el primer año estuvo cedido al Everton, que metió bastante goles. Imaginaros el animal ahí adelante. Sí. Es un auténtico animal que no le mueves, y es un delantero perfecto para Premier League, porque físicamente tiene capacidad, es rápido, es fuerte, tiene gol, tiene disparo y metió muchos goles en ese momento. Y ya fue cuando el segundo año ya creo que pagaron 28 millones por él. Y bueno, siguió haciendo grandes temporadas. Recuerdo el gol que metió al Chelsea y fue en Copa. Y bueno, pues se llevó a Azpilicueta en el hombro, arrancando, se llevó al otro. Al final era un auténtico animal de 100 kilos que era imparable. Y ya te quería preguntar también, hablando de Ibai y de Chelsea, también me he acordado, y más que nada por mera curiosidad, tú, digamos que en aquella época había un jugador de la Premier League que era Eden Hazard, que era, realmente tú lo has vivido, realmente como dicen, tú que lo has vivido en tu propia carne, era tan y tan bueno, de decir, este tío, Sí. bueno. Sí. Por supuesto, y lo demostraba cada fin de semana. Lo que pasa que, bueno, ir al Real Madrid, que me imagino que irás por ahí, pues es complicado. Y no solo eso, que tú en el Madrid eres uno más. No es que vais a jugar para mí. Tú en el Madrid eres uno más, con lo que conlleva ponerse la camisa blanca, con lo que conlleva jugar en el Bernabéu, que están acostumbrados, han silbado a Zidane, han silbado a Raúl. Y eso conlleva pues tener una madurez a esos niveles increíbles. Lo estamos viviendo con Vinicius, en este caso, Sí. y el otro caso con Mbappé. Al final a Mbappé estamos viendo una madurez impresionante, que yo creo que ese jugador va más. Yo creo que cada partido va a ir a más. Va a jugar por Y va a partido. conseguir, exacto, va a conseguir cosas tremendas, porque además se le ve a un chico con hambre, un chico respetuoso, y se le ve, pues yo creo que eso es lo que le faltó a Eden. También sí es verdad que la lesión del tobillo le perjudicó muchísimo. Y bueno, pues al final también es cuestión de cada uno, del hambre que tengas, de querer seguir mejorando, de querer, ¿no? Por las entrevistas que he visto yo a él, diciendo que pues ya no disfrutaba ir al imagínate, pues levantarte todas las mañanas, irte a Valdebebas y no disfrutar. Al final cada uno ve la vida a su manera. En este caso, pues Eden Hazard lo viví así, y estoy seguro que Mbappé, pues todo lo contrario. Al final es cuestión de cada uno toma sus decisiones en su carrera, y pues bueno, Eden se ha retirado, pero todos sabemos que era un jugador espectacular. Luego ya pasamos a la época del Betis, y es que llegas a un Betis con nombres como Joaquín, Fekir, Canales, Borja Iglesias también estaba por ahí, Juanmi. Entonces, ¿cómo era compartir este vestuario con esta plantilla? En los entrenamientos también, ¿cómo era la calidad también que veías ahí? ¿Era muy diferente a lo que estabas viviendo esos años en la Premier, o podrías decir que más o menos el nivel era lo mismo? No, y ahí tienes el premio que fue la Copa del Rey, tan merecida. ¿Sabes? Al final, lo que pasa es que es un club con mucha repercusión y con bastante presión por necesidad. Sí. Por necesidad, porque no tiene muchos títulos en su vida y porque tienes un club enfrente tuya que ha ganado 6 o 7 Europa League, entonces conlleva una exigencia. Entonces la exigencia hace que los niveles a lo mejor no lleguen al máximo. Claro. Entonces, bueno,
Creo que se hizo buena plantilla en ese momento, pero ya habéis visto la que tiene a día de hoy. La que tiene a día de hoy los Isco, Anthony, todos estos, pues es espectacular. Entonces, bueno, a ver si tienen suerte, encuentran el camino y de ganar títulos. Ya el año pasado estuvieron cerquita de la Conference. Obviamente les tocó un Chelsea que está en un momento muy bueno. Hizo una gran temporada en Premier, más luego la Conference la ganaron, incluso el torneo de verano de, ¿cómo se llama? El Mundial de Clubes. Ah, vale. Sí. Sí. Ganaron a un PSG. Entonces, ahí muestra la dificultad que conllevaba ese partido. Pero bueno, yo creo que tienen que estar contentos por el crecimiento de los años. Yo creo que cada año están dando un pasito y ya espero que el próximo paso sea por esa cuarta posición, cuarta, tercera, más cuarta que tercera, pero bueno, para entrar en Champions, pues como ha conseguido un Villarreal o el Bilbao. Si es verdad que el año pasado por el tema de la FIFA, por el tema de la puntuación, entró a una quinta plaza y dio más posibilidades a Bilbao, Villarreal, y ojalá podamos ver al Betis, que yo creo que está haciendo bien las cosas y se lo merece, porque además es un club que todo el mundo le gusta y le quiere. Sí, con Anthony la gente está, vamos, eso fue increíble. ¿Te acuerdas? Sí, ya sabéis cómo es la afición del Betis, que cuando le ama a un jugador muere por él, y aparte con el hambre que está mostrando y el respeto al club, que eso para mí es lo fundamental en este tipo de clubes, lo está mostrando con trabajo, con calidad, y bueno, ojalá se den los resultados y consigan cosas importantes. Al final Anthony también ha puesto mucho de su parte para que eso pase, porque se habrá bajado, en mi opinión, yo creo el sueldo una barbaridad, vamos. Sí, para que veas que al final en muchos momentos el dinero no lo es todo. Al final él ha vivido momentos muy complicados en Manchester, me lo imagino, estas 3 meses estar apartado, lo que decía, durmiendo en el hotel, con la incertidumbre si se hace, si no, y encima se hizo a última hora. Imaginaros los meses que habrá vivido esa persona cada vez que se levantaba en Manchester, que nadie te quería, y imaginaros con las ganas que me lo quiero imaginar, vamos, las ganas que puede tener cada día que se levanta, pues disfrutar de fútbol, donde te quieren, donde puedes mostrar, donde confían en ti. Así que bueno, es un gran ejemplo de las situaciones que podemos vivir los jugadores de fútbol. ¿Y tú te has sentido en una situación similar? ¿O consideras que has sido un afortunado y has sido feliz en la mayoría de sitios donde has estado en tu carrera? Bueno, afortunado por supuesto. Ya solo estar en primera división ya eres un afortunado. Vivir de esto más que afortunado. Pero bueno, a mí me ha tocado ganarme ese respeto, más que nada. Yo no soy una persona que he podido elegir los clubes donde ir. Anthony a lo mejor sí, pues me quiero ir al Betis y digo no, al Manchester, al Bayern de Múnich. Yo no he tenido esa capacidad. Ojalá la hubiese tenido, ¿no? Pero que, bueno, a mí me ha tocado ganarme el respeto, porque a lo mejor he estado en un papel menos importante, me ha tocado ganarme el respeto, pero yo creo que en todos los clubes donde he estado me he sentido querido, me he ido bien de todos, tanto he jugado más o menos o he estado mejor o peor, pero yo creo que en todos los clubes por los que he pasado me he sentido querido, y muchos aficionados. He estado en el Leeds y años después he aparecido por Liverpool y la gente me ha parado. Me siguen parando gente del Atlético de Madrid, han pasado 12 años, que se acuerdan de, bueno, pues el canterano, y nada, decirte cuando voy a Sevilla con los béticos. Entonces, bueno, agradecido pues ese cariño que te muestran después de tantos años, que se acuerden de ti, claro. Que al final, pues bueno, somos personas, y más que se acuerden de una parada, que se acuerden también como persona, pues a uno le hace sentirse satisfecho. Y ya después volvemos a la Europa League. ¿Qué no puedes contar de aquella Europa League con el Betis y la ilusión que hacía ese equipo también? Bueno, ahí se nos juntó muchas cosas, que fue llegar a semifinales contra el Valencia, no sé si os acordáis, en Copa del Rey, y luego también la Europa League. Y bueno, en ese momento, pues lo que ha vivido en los últimos años, bueno, quitando el año pasado que llega a una final, los otros años, al final es un club que llega a Europa League, pero yo creo que no tiene esa experiencia de poder jugar esa competición, que yo creo que ya se la está empezando a creer de verdad y tener esa confianza
y saber jugar, porque la Europa League no es nada fácil, también el desgaste que lleva de jugar domingo, miércoles, tienes que tener una plantilla capacitada para eso. Y nos eliminaron ya en 16avos, octavos contra el Rennes, me acuerdo. La verdad es que fueron totalmente allí menos superiores, pero en casa fueron muy contundentes. Y lo que pasa es que justo coincidió esas semanas que fueron complicadas, porque fue la eliminación de Europa League y luego también la de Copa del Rey, que estuvimos en las puertas. Con el Valencia estábamos haciendo un partidazo en casa, íbamos 2-0 para meterle 3 y 4 y las dos contras que nos pillaron nos empataron y luego pues ir a Mestalla con el Valencia de Marcelino era complicado y así fue. Creo que perdimos 1-0, así nos metieron ya en la segunda o primera parte y se nos complicó, se nos puso el partido y ya fue eliminado. Pero bueno, yo creo que el Betis, por lo que veis, cada año está haciendo un trabajo muy bueno, creo que está creciendo hasta, bueno, al punto de que ya las aspiraciones es casi entrar en Champions. Y ya después ya te va a preguntar, han pasado también grandes jugadores, también compañeros que han estado con un compañero del Betis en especial, que es Joaquín, y todo el mundo dice lo mismo, pero todo el mundo coincide en lo mismo. Una, que es súper buen compañero, y la segunda, que es un personaje histórico de vestuario de lo que nunca te vas a encontrar. Sí. Aparte de cómo es Joaquín, aparte de ser una figura única y querido incluso a nivel de todos los lados, en toda España, y ya después que si tienes alguna anécdota así curiosa con él, que te hace muchas gracias. Nada, Joaco, ya lo que veis todo. Al final los chistes esos, pues nos lo han contado a todos en los vestuarios, cada día venía con algo. Joaquín era la hostia, era un tipo que daba una alegría, pero luego Joaquín era un tipo competitivo, con 40 años o 39, 40, yo le veía sentar a compañeros todavía, ¿eh? Joaquín todavía te encaraba, obviamente no era el que tenía 20 años, esa velocidad o tal, o poder jugar 15 partidos seguidos, pero Joaquín tú le veas entrenar y decía, pero este tío con 40 años todavía sigue sentando, encarando, y bueno, historia de Joaquín, pues chistes al míster, vacilar al míster, o un grito como dijo Bartra, que estamos ahí todos serios, enfocados al partido y dicen hurra y entonces pues imagínate. Pero Joaquín era la hostia, tanto como jugador, era un jugador especial y luego que decirte como persona, porque eso al final un vestuario es fundamental, sobre todo en los malos momentos. En los malos momentos tener esa alegría para mí es fundamental y Joaquín siempre, y además que estaba en el Betis, en su casa, donde había momentos que teníamos que apretar y a él le tocaba hablar y nos lo explicaba, lo que conllevaba jugar en el Betis. Sí, en 2020, ¿no? El comité de competición de la federación, tanto a ti como a Pellegrini, os abrió un expediente, ¿no? Por criticar a los árbitros en un partido que perdisteis 2-3 contra el Madrid en el Villamarín. ¿Cómo viviste esa situación? Que fue una de las primeras sanciones, ¿no? Que se pusieron por el tema de críticas a árbitros, que desde ese entonces es algo muy habitual, ¿no? Sí, estuvimos cerquitas, hablaba muchísimo de que nos iban a caer 4 partidos a mí y al míster. Bueno, también uno sale caliente, estuvimos cerca de poder ganar al Madrid ese partido que fue además, cuando salía hablando un poco caliente, pero yo creo que lo sabemos todos y los que llevamos años en la élite lo hemos vivido. Sí, verdad que ciertas faltas o ciertos momentos, porque vives al límite para poder ganar a estos equipos, le da más importancia o más valor a esas faltas. Pero lo sabemos todos perfectamente. Al final yo creo que ha habido momentos o ciertas faltas que son innecesarias, que a lo mejor las han pitado y así ha sido. Entonces, bueno, qué decirte, no creo que los árbitros lo hagan aposta, tengan algo planificado, pero da mucha rabia cuando juegas contra este tipo de clubes, pues que te pide, por ejemplo, este fin de semana habíamos metido un gol en fuera de juego contra el Sporting de Lisboa. A mí me interfiere en la visión, lo que pasa es que yo no me di cuenta. No me di cuenta en ese momento porque es una jugada rápida. Pero ahora tú lo ves en la televisión o en el VAR y no lo hacen. ¿El por qué? Pues eso no lo sabemos. Pero situaciones así se han vivido muchas. Espero que no haya nada raro, porque yo confío mucho en la profesionalidad de los árbitros, pero sí en ciertos momentos yo creo que les puede un poquito esas situaciones. Y
Y una cosa, ¿a qué te referías? ¿A que siempre pasa lo mismo ahora que estabas diciendo de... No sé si te referías al Madrid o a los clubes en general de que favorecen más a los No, equipos grandes o... salió, ¿quién fue? Hablando en Vallecas, ¿no? Fue Easy, por Sí, ejemplo, por ejemplo, con el hablando, ¿no? Barça. Pues son situaciones que lo vivimos todos los equipos, ¿sabes? No, pero también lo que te digo, al final jugar contra este tipo de equipos que te piten una falta en una contra que te vas a quedar solo, porque a lo mejor es la única que va a pasar de todo el año, le da más importancia, Sí. pero bueno, esperemos que los árbitros, pues bueno, vayan mejorando en ese aspecto. Hay mucha presión también por detrás. Al final, pitar un penalti al Madrid no es igual que pitar a un penalti al Estoril. O aquí, en este caso, al Benfica o al Estoril. Porque lo he vivido en un año en Portugal también, ¿sabes? Entonces, bueno, esperemos que esas cosas cambien un poquito, se extraigan un poco de esa presión que conlleva los árbitros dentro de la dificultad, porque es un trabajo muy, muy difícil y bueno, esperemos que esas cosas vayan cambiando con el tiempo. Luego, te quería preguntar un poquito sobre el tema del Betis, el por qué crees que no llegaste a jugar casi minutos en tu última temporada con el conjunto bético. No sé si te dieron un rol solo de jugar la Copa y es que al final ni aún así jugaste a partir de cuartos de final, entonces quiero saber si es que te molestó el rol que tuviste en esa última temporada con el gran nivel que habías estado teniendo en las últimas temporadas y si al final pues por eso te fuiste al Leeds. No, ahí fue el año anterior ya sabía la llegada de Rui Silva, al final el club Sí, también. apostó un poco por Claudio Bravo y Rui. Yo esa temporada me iba a ir, al final no salió nada interesante y me quedé. Y bueno, trabajé, intenté ser pues lo mejor posible con mis compañeros, trabajar duro por si sucediese algo y bueno, Manuel Pellegrini valoró un poco el trabajo y me dio los 3 primeros partidos de Copa y bueno, por lo menos tuviste un poquito de luz, ¿no? A lo que veía negro y encima pues una Copa que participaste y al final pues fuimos campeones. Claro. Pues luego cuando llegas ya al Leeds, das el salto de nuevo a volver a la Premier, pero claro, fue una temporada un poco rara porque hubo bastante cambio de entrenador, que si Match, Escubala, Gracia, Allardyce, entonces, ¿cómo viviste esa inestabilidad en el vestuario de tener tanto entrenador? Bueno, obviamente eso nunca es bueno para una plantilla, ahí se muestra, ¿no? Que la cosa no estaba funcionando. Y bueno, jugué los últimos partidos de Premier que me puso Sam Allardyce. Y bueno, sí es verdad que ya estaba complicada la cosa porque ya los últimos partidos era Newcastle, que estaba ya prácticamente peleando por Champions, West Ham por entrar en Europa. ¿Quién más? Manchester City en su casa. Madre mía. ¿Y quién era otro? No recuerdo ya bien quién fue. El Tottenham en el último también, igual, para entrar en Europa. Eran prácticamente 4 equipos peleando por Europa. Entonces, pues sabíamos que teníamos que conseguir mínimo 6, 9 puntos contra estos equipos después del año que llevaba. Que se ha dado en Premier muchas situaciones así, que ha pasado. A Wigan le pasó muchos años ganando los últimos 3, 4 partidos a equipos grandes y se salvaban, pero no lo llegamos a conseguir. Y bueno, pues una lástima porque para mí era un club perfecto para continuar, porque tiene una gran afición, tenía un futuro muy bueno porque iban a llegar unos nuevos inversores, lo de los 49ers, y compraron el club y la verdad es que bueno, pues han conseguido este año subir a Premier y ahí están compitiendo. Sí, media tabla van de momento, ¿eh? Por el momento. ¿Tú vas consumiendo tú los partidos de los equipos en los que has Sí. estado? Sí, yo veo mucho fútbol, sobre todo en las ligas donde he estado. Estoy informado de movimientos, de porteros, pues de todo. Veo bastante fútbol y bueno, también me entretengo en casa, obviamente, viendo fútbol porque hay muchos momentos que estamos tranquilos descansando y ve fútbol. Y bueno, en ese año en el Leeds, ¿qué relación tuviste? Porque coincidiste con varios jugadores españoles, Rodrigo Moreno, Marroca, Mateo Joseph, que era la gran perla de la cantera del Leeds. ¿Cómo lo viviste y cómo estuviste con ellos?
Bueno, pues obviamente el llegar a Inglaterra, encontrarte españoles, aunque yo ya conocía un poco el sistema de Premier y todo de Inglaterra, pues te facilita un poco la entrada a un vestuario. Entonces, bueno, encima como eran compañeros que había coincidido en este caso con Rodrigo en selección, que somos amigos, y luego Llorente y Roca, que no los conocía, pero bueno, al ser españoles, pues mucho más fácil. Y bueno, hicimos ahí un buen vestuario, pero no se cumplieron los objetivos. Luego ya pasamos un poquito a tu fichaje por el Al-Qadsiya, que das el salto así a Arabia y coincides también con Álvaro González, con Luciano Vieto, Michel, que también estaba ahí como entrenador. Entonces, queremos saber cómo llegaste al Al-Qadsiya, ya que estaba en segunda división, y si fue Michel quien te convenció para ayudar al equipo. Bueno, obviamente me presentaron el proyecto, un buen contrato y bueno, al principio dudas un poco, pero confié mucho en el proyecto que se me presentó y me fui para allá. Obviamente era dar un paso atrás porque ibas a segunda división, pero el objetivo era ir a subir a primera y bueno, ese fue el objetivo que se consiguió. Y bueno, la rescisión del contrato me fastidió un poquito, la verdad, porque yo trabajé duro y tenía una cosa muy clara, que era intentar poner mi granita de arena para poner al equipo en primera. Pero bueno, estos son lo que pasa en Arabia Saudí, que tienen la capacidad de rescindirte el contrato y firmar otro, y así fue. También uno ya mayorcito para saber cómo funciona el fútbol. Pero me fastidió bastante porque yo puse todo mi empeño para eso, para poder jugar en primera división, no en segunda. Pero Claro. bueno, ya uno es mayor para entender todo y está agradecido porque estuve muy a gusto, mi familia muy a gusto y feliz, cumplimos el objetivo, con lo cual más que Sí. tranquilo. Y ya después lograréis ascender, como tú bien has dicho, a primera división. El objetivo se cumplió de sobra porque ascendisteis con una diferencia bastante obvia sobre el resto de conjuntos. ¿Y cómo fue tu experiencia, sobre todo distinta en el fútbol europeo o en Arabia como tal? Si son las cosas parecidas o son las cosas muy distintas, como se dice, ¿qué te sorprendió? ¿Qué cambios así había? No, hombre, imagínate, segunda división de Arabia, pues en un país que está en crecimiento, pues obviamente hay muchas cosas diferencias respecto a afición, en este caso en segunda división los estadios, el mismo fútbol, porque ahí tiene limitaciones de poder jugar extranjeros en el campo. En segunda división eran 7 ese año, ahora son 5. En primera división, por ejemplo, ahora son 8. Solo puede haber 3 saudíes en el campo. Entonces, bueno, van cambiando, va creciendo. Yo creo que tiene mucho potencial. Creo que están haciendo las cosas muy bien para dar visibilidad al país, porque al final el objetivo es eso, dar visibilidad a un país que es muy criticado, que se piensan que no pueden salir las mujeres a la calle. Bueno, ya sabéis este tipo de temas, y que no es así. Al final, obviamente, tienen sus costumbres diferentes a Europa respecto a la mujer, pero con el tiempo creo que están abriendo la mentalidad y van cambiando poquito a poco. Eso obviamente no se puede hacer de un día para otro, como ha pasado con nuestros abuelos, ¿no? En la época de Franco, pues con lo que es ahora, ¿no? Pues lo mismo está sucediendo allí, digamos. Diferentes cosas, pero bueno, para que nos hagamos una idea. Se te entiende. Entonces, Sí. bueno, eso es lo que han vivido allí están viviendo en Arabia, pero yo fui feliz. De hecho, tengo mujer y 3 hijas y nunca han tenido un problema. A lo mejor el tipo de vestimenta en verano o tal, no pueden ir con un vestido como más corto como pueden ir aquí en España. Tienen que ir un poquito el vestido más largo, y el resto vida normal, las calles normales, mucha seguridad. Allí puedes dejar el coche abierto, la casa abierta, que no pasa absolutamente nada. El móvil se te cae al suelo, los relojes, nadie va a tocar nada. Y la verdad es que yo fui muy feliz y nada más que puedo hablar cosas buenas de Arabia Saudí, la verdad. Eso, ¿no? La polémica que hay, ¿no? Alrededor de Arabia Saudí, que bueno, ya esa pregunta está respondiéndose, esta otra, de acuerdo, también sobre esta misma situación. Y es que, ¿por qué crees tú, que has estado allí en Arabia, que los equipos que han ascendido en los últimos años son los que ahora mismo están mejor? Si crees que tiene algo que ver en el proyecto que quieren hacer, y si crees que se puede deshinchar la situación de Arabia, ¿no? Que en un futuro, por lo que sea, que no les deje de interesar, ¿no?, el mundo del fútbol, y vuelvan a la situación que tenían antes de invertir tanto dinero. Sí, en este caso, pues principalmente lo que tienes detrás. Al-Qadsiya, por ejemplo, lo compró Aramco. Aramco es la petrolera número 1
Me imagino que veréis la publicidad en Sí. Fórmula 1, o bueno, ahora Aramco lo veis, creo que en la FIFA o en la UEFA está patrocinado Aramco también. Entonces es la petrolera número uno que decirte lo que puede llegar a tener esa empresa. Entonces, pues son clubes tan potentes que tienen la capacidad, lo que nos hicieron a nosotros. 7 extranjeros éramos, 7 extranjeros fuera, llegan otros 8, 9, 10, Nacho, Bomellán, Quiñones y todo este tipo de jugadores. Pues los clubes, digamos, que han ascendido, es que hay unos cuantos que es el Lyon, hay unos cuantos que también tienen un potencial, Con la Castel. porque, exacto, tienen un potencial ahí detrás muy fuerte, y el objetivo de todos estos clubes pues es intentar pelear con Al Nasser, Al Hilal, Etihad y Al Ahly, que esos son los 4 fuertes de allí, que cada temporada puede ser cada uno campeón de liga. Y bueno, pues la intención es eso, Tifaq, Al Qadsiya, Nyon, todos estos clubes que tienen un potencial fuerte, pelear contra esos grandes. Hombre, en estilo de liga, ¿tú la compararías, por ejemplo, de las 5 grandes ligas con la Serie A, de que siempre hay 5 o 6 equipos ahora mismo que te pueden llegar a ganar la Liga Árabe? Bueno, yo no soy partidario de comparar, es que Cristiano, ¿no? Ha metido un poquito ahí cizalla con el tema de que la liga francesa, comparando y tal, pero es que no se puede comparar porque dices tú, la Premier League es la mejor liga del mundo. Sí, puede ser en algunas cosas porque ellos el producto lo venden muy bien, es como la NBA. Sí. Al final, pues han vendido también el producto, económicamente funciona mejor todo, pues es mucho más fácil acceder a ciertas cosas. Entonces, para mí, creo que es una liga muy competitiva, que cuando vas allí uno no se da cuenta, pero cuando vas allí te resulta y te llama la atención decir, que no vengo aquí de vacaciones, que aquí hay que competir y mostrar buen nivel. Luego te quería preguntar también, porque Marcote nos comentó en su momento, cuando estuvo ahí en Arabia, que los jugadores locales estaban mejorando mucho, que el nivel de pobreza que vivían ahí al final les forzó, o sea, porque no todos los árabes son ricos. Y hay jugadores que, por ejemplo, en el Al Hilal, que era uno de los barrios pobres, nos comentó, pues ahí el nivel de pobreza y tal forzaba que había jugadores que mejoraban mucho su nivel cada temporada. Entonces, ¿tú cómo viste esa progresión? Y si ya en segunda división viste que había jugadores árabes que tipo, podrían, por ejemplo, estar ahí por Europa, ya no te digo en primera división, pero en primera RFF o en segunda división. Bueno, hubo casos, no sé si os acordáis que hubo unos casos que fueron 2, 3 jugadores saudíes al Villarreal, no sé si os acordáis. Sí, me acuerdo. Uno de ellos mostró un gran nivel. Pero bueno, es lo que te digo, al final el país está creciendo, pues al final en todos los aspectos. El jugador saudí, yo lo que viví allí, no es tan disciplinado como podemos ser en Europa. ¿Por qué? Porque no tiene esas costumbres de descanso, de alimentación. Entonces, para eso nosotros los extranjeros vamos allí, para enseñarlos y educarles cómo debe llevar un deportista profesional un estilo de vida. Y eso pues lo viví yo el año pasado, sobre todo con los jóvenes. Los jóvenes ya estaban empezando a ser más disciplinados. ¿Qué quiere decir disciplinados? Pues el tema de alimentación. Ellos allí en Arabia Saudí se toma mucho azúcar. La comida, todo, un café se echan 6 o 7 azucarillos, las tartas, eso, vaya bomba. no, Me estás a el tema del azúcar, pues me matas. Pues ya saben perfectamente que eso pues perjudica obviamente a tu físico, y los jóvenes que ya teníamos en la cantera, que ya estaban subiendo, incluso Michel apostó por unos cuantos, ya venían más disciplinados, pues iban al gimnasio, tú ya los veías que tenían buen cuerpo, que estaban fuertes. Entonces, pues bueno, a eso vamos los extranjeros, para ayudarlos a ellos a marcar el camino y el crecimiento de un país, y en este caso a través del deporte. Y ya pasamos ya a tu etapa actual como portero del Estoril. La primera cosa por la que te quiero preguntar, ¿qué te motivó a fichar por este equipo? Bueno, pues Ignacio, que era el presidente, que ahora se ha ido a Río Ave, fue fundamentalmente porque fue quien me enseñó el proyecto español, y en el que no me vendió la moto tampoco, ¿sabes? Y me dijo lo que era el club perfectamente, y la verdad es que no falló. Es un club, digamos, humilde, un Rayo Vallecano, ¿vale? Para que te hagas una idea.
pero muy bien organizado por dentro. Lo poquito que pueda tener el club está muy bien gestionado dentro de lo que es aquí en Portugal. Entonces, bueno, el objetivo del año pasado era dar un paso, porque Antigua en los últimos años han estado peleando por descender, y el objetivo de los siguientes años era dar un paso al frente. Y bueno, quedamos octavos, cumplimos el objetivo, obviamente también con otros compañeros que llegaron con más experiencia, que para mí es importante en el fútbol de élite, tener un poco de variedad de juventud y de gente con más experiencia, y conseguimos ser octavos en la clasificación. Y bueno, este año estamos ahí con 5 puntos de 21 y bueno, hemos empezado regulín, pero creo que tenemos una buena plantilla y seguramente que los resultados lleguen, y veremos a ver este año si podemos cumplir los objetivos. Y ya, también, ¿cómo viviste tu primera etapa en Portugal? Si es parecido, si estuvo bien, cómoda. Bueno, aquí hay diferencia respecto a los clubes grandes. Como bien sabéis, Sporting, Benfica y Porto, obviamente que deciros, son equipos que han peleado en Champions a gran nivel. Y luego está Braga, Guimarães, y luego yo creo que todos los demás jugamos a lo mismo, por no descender, ¿no? Entonces, bueno, el que mejor proyecto tenga, pues a lo mejor ya puede pelear por esa quinta, cuarta plaza, que cuarta ya más complicada, pero bueno, esa quinta plaza, que el año pasado, por ejemplo, sale fuera el Guimarães y entra el Santa Clara, que es un equipo de las Azores, por ejemplo. Entonces, bueno. Como última pregunta ya de mi parte, te quiero preguntar también cómo ves a este futbolista que ha salido de la Liga Portuguesa y que era la ficha del Arsenal. Te voy a preguntar por el tema de Gyökeres, ¿no? Al final, que es un gran delantero, ¿tú cómo lo ves? Que si realmente lo ves con actitud y que en un futuro le ha costado una pasta al Arsenal, ¿tú crees que puede ser un gran delantero a futuro, ya que tú lo has vivido en tu carne? Claro. Lo tengo clarísimo. Gyökeres es un jugador top. Además, me encanta la personalidad que tiene, el hambre que tiene. A mí, la verdad es que no le conocía antes de llegar a Portugal. La escuchaba, ¿no? Tenía el delantero del Sporting que mete cada temporada 30 y pico, 40 goles. Pero enfrentarme contra él y verle cómo trabaja, cómo se tira los 90 minutos haciendo desmarques, falla un compañero, no se la pasa y él no dice nada y sigue insistiendo y sigue insistiendo. El equipo le tiraba balones al espacio a él solo y bueno, apáñatela, y al final terminaba acabando en gol, porque la verdad es que físicamente es muy fuerte. Obviamente, pues ahora ha dado un paso más en su carrera, que es ir a un gran club, en el que lo que te comentaba antes, como pasa a Hazard, ¿no? En el Madrid, ahora tú vas a un club donde tú eres uno más. Entonces, bueno, te tienes que habituar a ese papel que tienes, pero no tengo ninguna duda de que va a meter muchos goles porque es top. Luego, este año en el Estoril ha empezado algunos jugadores bien, como por ejemplo Holsgrove en el centro del campo, que sinceramente me está gustando bastante, o Guitán en ataque también, muy jugador bastante así técnico, o incluso Ferro también en defensa, también me está gustando bastante estos últimos partidos. Entonces, ¿cómo crees que pueden llegar ellos a ir evolucionando esta temporada para al final cumplir los objetivos y no estar peleando por el descenso? Bueno, son jóvenes, que principalmente aquí en Portugal el mercado pues es así, firman gente joven y luego pues poder venderlos, porque al final los clubes prácticamente viven de eso, de las ventas de jugadores. Y bueno, sí, en este caso Ferro, como has dicho, ha venido de Extremadura y está arrancando muy bien. Estos últimos partidos está haciendo grandes actuaciones. Y bueno, Jordan y Joao, y bueno, tenemos buenos jugadores en la plantilla. Tenemos buenos jugadores en la plantilla, en el que bueno, hay que intentar mostrar cada uno, igual en la portería, mostrar nuestro mejor nivel todos, para poder conseguir los objetivos del club, que es lo más importante. Bueno, yo también te quería preguntar, ¿no? Por un equipo en el que no has estado, pero ya has dicho que es un equipo que desde pequeño sigues, es de donde has nacido, y pues no sé si consideras el Getafe uno de los equipos de tu vida junto al Atlético de Madrid. Y también quería saber lo que opinas tú
respecto a la visión que se tiene, ¿no?, del Getafe en los últimos años, con Bordalás, que es un equipo muy criticado. ¿Tú cómo ves esta situación y qué opinas tú del Getafe de Bordalás? Pues mira, al Getafe obviamente lo sigo de toda la vida y lo conozco perfectamente porque soy del Getafe y de Getafe además. Y bueno, sí, recibe, bueno, y lo he vivido, jugar lo que conlleva jugar contra el Getafe. Y es un equipo rocoso, pues bueno, que tiene sus pérdidas de tiempo, que lo que se queja todo el mundo, ¿no? De que hacen faltas y demás. Y bueno, al final yo creo que es una manera de competir y el mérito que tiene, porque al final yo creo que el mérito lo tiene Bordalás, porque si tú te fijas un poco la plantilla que puede llegar a tener, jugadores que han llegado de primera ref o jugadores que llegan sin minutos de primera división o incluso de segunda y consigue que tengan un rendimiento bueno y Bordalás lo está consiguiendo, sé que para mí tiene mucho mérito. Y lo que pasa es que da mucha rabia jugar contra el Getafe. ¿Por qué? Porque al final hacen su fútbol y cada uno, y yo creo que todo es aceptable en el fútbol, sin pasar obviamente las líneas. Entonces para mí, pues bueno, es parte del fútbol, cada uno tiene sus armas y que cada uno se apañe con lo que tiene y en este caso el Getafe, pues con lo que tiene, saca rendimiento, da resultado. Con lo cual, pues continuará y así morirá el míster. Es el ¿Y genio. a ti en un futuro te gustaría llegar a jugar? No sé si la temporada que viene por contrato no, pero yo que sé, en un futuro, pongamos, ¿te gustaría llegar a jugar ahí en el Getafe, ahí con Bordalás? Ya lo he comentado muchas veces, yo obviamente con el respeto de Estoril, porque yo tengo contrato y estoy muy a gusto y feliz, por supuesto, siempre he hablado que me encantaría, ¿no?, en mi carrera poder jugar el Getafe, porque yo de pequeño era mi sueño. Al final yo he pasado por las categorías inferiores, he vivido momentos, he sido recoge pelotas, he celebrado ascensos, he ido a las finales de Copa y para mí pues poder jugar en Getafe es todo un sueño desde pequeño porque es lo que vivía. Pero bueno, también lo que siempre también he dicho, esto es fútbol, se tiene que dar muchas circunstancias y que luego también pues tiene la visoria que cada año está siendo el mejor. No, y aparte, Diego, ¿quieres decir? No, lo que digo, que es un porterazo David Soria. O sea, ¿tú cuál crees que sería tu rol ahora mismo en el Getafe si llegaras? ¿Te pasaría lo mismo No, que eso este portero? no, al final eso nunca se sabe porque el fútbol cambia de un día para otro, pero está claro que tú vas a un club ahora como el Getafe, David Soria que lleva 8 años a un gran nivel, siendo los mejores capitán, pues uno no es tonto. Obviamente yo si fuese allí pues es para competir y tal, pero también uno es consciente de que hay un portero que tiene unos 200, 300 partidos con el Getafe a un gran nivel, con lo cual... Pero bueno, eso no es problema. Yo si se diese, pues bueno, veríamos, pero por supuesto que me encantaría jugar en el Getafe. No, y No sé si... aparte, Bueno, dale, Héctor, dale. y aparte la forma que tiene de reconvertir jugadores, ¿no? Que te coja Adrián Liso ahí de segunda ref, que jugaba contra mi equipo la temporada pasada, y te lo mete en el Mundial Sub-20. O sea, es que lo que hace Bordalás con el presupuesto que tiene... O que el fin de semana juega Nión de delantero. Sí, Terrible, ¿sabes? Que Es un equipo al final yo creo que los mentaliza a todos bien claro y yo creo que se ve, ¿no? Que los mentaliza a todos, que todos tienen que estar preparados a un alto nivel físico y que no regale nada. Al final, porque es que en el momento que regale un poquito el Getafe, desciende y entonces Bordalás consigue que no lo haga ningún jugador, que no se relaje. Jugadores, digamos, de primera ref que vienen con ese hambre, que obviamente es el perfil de jugadores que a él le gusta, consigue que tengan ese hambre y consigue los objetivos. Y yo creo que tiene mucho mérito, que también lo hizo en Y, Valencia, no solo en Getafe. y Sí, una no, cosa que te quería preguntar también. El otro día subimos un vídeo hablando, por ejemplo, o sea, exactamente del Getafe, de que el Liverpool se está planteando su compra. Tú como aficionado ya así azulón, ¿cómo verías esta compra? Y no sé si crees que se puede llegar a efectuar o si se puede llegar a perder el tema de la esencia del Getafe. ¿Cómo lo verías todo esto tú? A ver, obviamente pues cambiaría mucho. Al final, si viene un empresario y compra el club por 200 millones y menos los dueños del Liverpool y tal, pues cambiaría muchísimo. Pero lo que ha conseguido Ángel Torres y problemas económicos no creo que sea, porque yo creo que el club
tiene buenos contratos, buenos salarios, obviamente dentro de sus limitaciones, porque al final tú no puedes gastar más de lo que recibes y por eso son los motivos realmente en el fútbol español. Al final, entonces, bueno, tienen esas limitaciones que le está dando problemas con el tema de las inscripciones a los clubes que menos dinero tienen y bueno, pero yo creo que Ángel Torres va a ser un presidente, bueno, de hecho no sé si sabéis que tiene un monumento ahí fuera del estadio, porque fuera, pero es que tiene todo el mérito porque cogió a un Getafe ahí en segunda B o en segunda división y lo que ha conseguido pues en Europa, 2 finales de Copa, grandes jugadores, ventas, tener un club estable en primera división, lo ha conseguido. Obviamente cada año pues no es fácil y a veces compiten por descender, pero yo creo que el trabajo que está haciendo Ángel Torres, y bueno, él lo ha dicho, cuando haga el estadio, en el 2027 ya se retira. Y creo que sería un gran regalo para Getafe, pues con Ángel Torres el nuevo estadio, y ojalá en ese estadio pues se consiga algo importante. Bueno, pues ahora ya para finalizar, Héctor te ha preparado una rondita de preguntas rápidas, así que Héctor, cuando Muy bien. quieras. Y pasamos Muy con bien. la ronda aquí de preguntas así rápidas. La primera es, mejor compañero del vestuario actualmente, con el que mejor te lleves o en el que más amiga hagas. Ricard, por ejemplo, que está a mi lado, español. Sí, Ricardo Vale. Sánchez, ¿no? El del Granada. Después, partido que más recuerdes como portero. La final de FA Cup cuando saco la parada a Tevez con el pie. Qué momento. Qué paradón. Dale, Héctor, dale. ¿En qué equipo te habría gustado jugar que de momento no hayas estado? Salta la sorpresa. Getafe. Vale, después, partido que no has jugado pero que te hubiera gustado jugar. Champion. Mejor ¿Algún partido entrenador. en especial? No, la sensación de jugar, tener la pelota en la Champions, un partido de Champions, obviamente pues una semifinal, una final de Champions, pero un partido de Champions, ¿no? Ese estadio con ese sonido, el balón, lo que genera la Champions me hubiese gustado, pero bueno, no me ha tocado equipos de Europa League. Después, mejor entrenador que has tenido. Me quedo con Roberto Martínez. Después, mejor compañero en tu carrera, que has tenido en tu carrera. Eso es difícil porque es que en todos los equipos siempre he tenido alguno. Sí. En todos los equipos. Eso no te lo puedo decir porque es que tengo ahora a Juanmi, no sé, ahora tengo aquí en Estoril, he tenido en Inglaterra. Es que es difícil. Uh-huh. Vale. Y ya, por último, ¿quién crees que va a ganar la Champions este año? Pues yo veo al Barça muy fuerte. Veo al Barça muy fuerte porque los chicos estos, los jóvenes, están volando y PSG yo creo va a continuar también porque yo creo que han dado la tecla y han encontrado el camino, pero es que el Barça le veo muy fuerte. ¿Y al Bayern y al Liverpool cómo los ves? También bastante candidatos. El Liverpool puede andar también, al Bayern menos, al Liverpool le veo como al Madrid, que pueden también estar ahí, no van a sorprender a nadie si están, pero es que yo creo que si se enfrentan contra el Barça, creo que le ganaría al Barça. Bueno, esta noche hay un Barça-PSG, partidazo, ¿eh? Pues Sí, bueno, pero al final en grupo es diferente. Eso a mí no puedo decirte, ¿sabes? Aunque, por ejemplo, hoy, pero confío mucho en el Barça porque es que son muy superiores ahora mismo el rendimiento que están mostrando a todos los equipos. Oye, yo dije, por ejemplo, lo de la Yamal, eso es anecdótico ya, o sea, eso... Lo que genera bueno, para que veas, ¿no? Decíamos, no vamos a ver a ningún Cristiano, ni un Leo Messi, ni un Maradona, ni un tal, y al final van saliendo jugadores. Ahora un Mbappé, pues está ganando el Balón de Oro Dembélé, ahora tenemos a Amin, y bueno, para que veas que al final siempre terminan saliendo buenos jugadores. A lo mejor conseguir lo que han conseguido Leo, 7, 8 balones de oro, y Cristiano tal, pues eso es complicado, pero si ya solo un balón de oro es complicado, imagínate 8. Le hacemos a cada persona, me gusta, lo primero, espero que te hayas pasado bien y que te hayas sentido cómodo, y a quién nominarías para la próxima entrevista, a alguien que te gustaría que viniera, haya sido, yo qué sé, futbolista o muy compañero tuyo. Bueno, a ver si conseguís a Joaquín. Sería muy dura, esa. Pues, sería muy top, ¿eh?
Os vendría Sí, bien, ¿no? El estaría- canal. Hombre, ¿Vendría sí, bien sí. o no? Hombre, sí vendría bien. Joaquín, estamos hablando ya de algo, yo qué sé. No, pero ¿sabes a quién me gustaría un día escuchar así en podcast? Uy, bueno. Se ha ido. Esa persona lo quería. Se ha ido, se ha ido. Me ha Espérate, tirado, ya me ha volverá tirado. ahí. He comentado a Vinicius. Me gustaría escucharle. ¿A quién? A Vini. A Vini. Vinicius. Hostia, pero algunos realistas. Claro. Al Vini final no- tenéis que Vini no pensar en habla ni grandes, con joder. Dinamarca, tío. Vinicius, ya solo hablar con el Madrid. Ya intentamos al preparador físico, al Pintus, y nos dijeron que Nanay. Sí, él dio el ok, pero dijo el Madrid Sí. que nada. Alguno, yo que sé, algunas sí que veas realistas y eso, y si no, pues vamos hablando a ver si. Joaquín se puede intentar. Claro, yo creo que Joaquín seguro que os da bola, joder. ¿Seguro? Intentar, sí, Joaquín es la hostia. Lo único que igual si tiene mucho trabajo, pues Joaquín Sí. no para. Pero Joaquín os da bola. Joaquín, tío de puta madre. O un Camacho así que lo tenía, que lo iba a intentar también. Nacho, Ignacio Camacho. Sí. No sé si coincide también. Ignacio Camacho vendría bien porque vivir la experiencia ahora de retirado puede contar un poco su vida y es un tío también muy buena gente y un tío que ha trabajado duro y se lesionó y bueno, también. Bueno, pues muchas gracias por haberte pasado hoy por aquí, Joel. Ya sabemos que había así un poquillo de complicaciones por lo que se ha visto así, pero bueno, Yo creo que se va la conexión. Bueno, tranquilo. esperemos que te lo hayas pasado bastante bien y nada, ya te pasaremos el vídeo cuando Muy bien. los